¿Y si la realidad que conoces es solo una parte de la historia? ¿Y si un ser ancestral, casi borrado de la memoria humana, guardaba respuestas sobre la vida eterna, el poder de la mente y los secretos del cosmos? Hablamos de Thoth. Más que una deidad egipcia, fue un guardián del tiempo, un custodio de verdades tan profundas que, según las leyendas, su sabiduría rompía los límites de la vida y la muerte. Sus huellas están en las sociedades secretas de la antigüedad, en las raíces del hermetismo y hasta en las corrientes espirituales que hoy moldean nuestra búsqueda de significado. Pero hay algo que no te han contado. El conocimiento de Thoth nunca fue para todos. Sus enseñanzas más poderosas, como trascender lo físico, las reglas ocultas que rigen el universo, los caminos hacia la inmortalidad, fueron enterradas. Borradas por mitos, tergiversadas por el tiempo, ocultadas a propósito. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién gana si seguimos ignorando estas verdades? ¿Y qué pasaría si alguien las recuperara? Para resolver este enigma, hay que empezar desde el origen. Thoth no fue un dios común. Su historia es la de una fuerza cósmica, un arquitecto de realidades cuyo legado desafía todo lo que creemos saber. Imagina un dios que no se conformaba con ser adorado. Entre todas las deidades antiguas, Thoth era distinto. No era solo un símbolo religioso, era un constructor de mundos, un ingeniero cósmico que diseñó las reglas del conocimiento, el tiempo y lo que llamamos realidad. Los egipcios lo llamaban Geuti, el escriba celestial que trazó las estrellas, documentó los actos de dioses y mortales, y manejaba las llaves de fuerzas que nuestros ojos no pueden ver. Era el cerebro detrás del equilibrio universal, el inventor de las palabras, el profesor de secretos que nadie más se atrevía a enseñar. Pero Thoth no se quedó en las arenas de Egipto. Su legado viajó siglos adelante, reinventándose en otras culturas bajo distintos nombres, siempre como guía invisible. Mientras otros dioses quedaban atrapados en sus propias leyendas, él existía fuera del tiempo. Los antiguos decían que estuvo ahí cuando el universo nació, observando cómo se formaban las galaxias. Creían que si Thoth desapareciera, el caos reinaría. Hasta las leyes de la física dependían de su presencia. Piensa en él como el archivero definitivo. No solo un dios, sino la conciencia misma del cosmos, organizando un mundo lleno de opuestos, luz y oscuridad, vida y muerte. Su sabiduría no eran teorías bonitas. Era conocimiento práctico que podía alterar lo que percibimos como real. Lo dibujaban con cabeza de ibis, ave que simbolizaba inteligencia y conexión con lo divino. El ibis, meticuloso y observador, representaba la búsqueda de respuestas ocultas. A veces lo mostraban como babuino, animal nocturno ligado a los misterios de la luna y el conocimiento que solo llega en silencio. Pero Thoth no era solo estatuas y jeroglíficos. Su verdadero poder estaba en lo que escondía. Sus enseñanzas eran tan peligrosas que solo unos pocos podían acceder a ellas. Se rumorea que grabó los secretos del universo en textos sagrados, escritos tan poderosos que revelaban cómo funciona todo, o destrozaban la mente de quien no estaba preparado. Estos textos, llamados los libros de Thoth, no eran simples pergaminos. Según las leyendas, contenían el manual de instrucciones del universo, cómo funciona la vida, qué hay después de la muerte y cómo alcanzar un estado superior de existencia. Por su poder, fueron escondidos bajo tierra o encerrados en lugares secretos. Pero el conocimiento nunca se perdió del todo. Con el tiempo, fragmentos de esta sabiduría llegaron a círculos selectos. En Egipto, solo los iniciados en templos secretos aprendían partes de sus enseñanzas. Luego, los griegos mezclaron su figura con Hermes, creando a Hermes Trismegisto, un sabio que escribió textos místicos y conectó lo divino con lo humano. No fue casualidad. Ambos, Thoth y Hermes, actuaban como intermediarios, traductores de verdades cósmicas para quienes estaban listos. El Kybalión, un libro clave en el hermetismo, resume sus ideas. El universo tiene reglas ocultas que nunca cambian, como la ley de causa y efecto o el principio de vibración. Pero hay algo que ni siquiera esos textos revelan.
¿Y si los secretos más grandes de Thoth siguen ocultos? Si solo se pueden encontrar en lugares específicos, bajo condiciones precisas, hay verdades tan intensas que, en manos equivocadas, podrían usarse para control, no para libertad. Thoth no era un simple archivista cósmico. Su esencia iba más allá de roles o títulos. Era una corriente de sabiduría que fluyó a través de eras. Aunque cambió de nombre en distintas culturas, su mensaje central nunca varió. El conocimiento libera, pero ciertas verdades solo deben llegar a quienes están preparados. Sus enseñanzas, escondidas en símbolos y rituales, apuntan a algo revolucionario. La conciencia no es un espectador pasivo. Es un escultor de realidades. ¿Cómo llegó Thoth a comprender la mente humana y su relación con el universo? ¿Por qué quienes investigan su legado encuentran siempre capas más profundas de misterio? La respuesta podría estar en el mayor enigma de todos: las tablas esmeralda. Para algunos, un mito. Para otros, la llave maestra para ascender más allá de lo físico. Su simple mención desafía todo lo que creemos posible. Imagina esto: un objeto que contiene instrucciones para reprogramar la realidad. Las tablas esmeralda, según los relatos, no son piedras talladas. Son registros indestructibles creados por Thoth en un material desconocido, diseñados para resistir milenios sin deteriorarse. En ellas, se habría grabado un manual de instrucciones cósmico: cómo funciona la inmortalidad, qué es realmente la conciencia y cómo se estructura la existencia. Hablamos de un artefacto que, de existir, reescribiría la ciencia, la filosofía y todo lo que damos por sentado. No es un libro de historia, es una bomba de revelaciones envuelta en jeroglíficos. Y según las leyendas, sigue ahí fuera, esperando. Según los relatos, Thoth usó un material que desafía lo conocido: ni metal, ni piedra, sino una sustancia indestructible que desafía la erosión del tiempo. Un material tan eterno como las verdades que guarda. En esas tablas, habría plasmado respuestas definitivas sobre el ciclo de la vida, el propósito de la muerte y cómo alcanzar un estado de existencia superior. Pero Thoth no era ingenuo. Sabía que algunas verdades, en manos egoístas, se convierten en armas. Por eso las escondió en lugares imposibles de encontrar, protegidas por trampas físicas y mentales. Solo aquellos dispuestos a transformarse podrían acceder a ellas. ¿Qué dicen exactamente estas inscripciones? Hablan de reglas invisibles que gobiernan desde las galaxias hasta el latido de un corazón. Leyes que conectan el hermetismo, la alquimia medieval y hallazgos modernos de la física cuántica. Por ejemplo, la famosa frase "como es arriba, es abajo" no es poesía, es una advertencia. Significa que lo que ocurre en el cosmos se repite en lo más pequeño, y que tus pensamientos internos moldean tu mundo externo. Pero hay más. Las tablas desafían nuestra percepción del tiempo. Sugieren que pasado, presente y futuro coexisten, como páginas de un libro que ya está escrito. Quienes entienden esto podrían, en teoría, saltar entre eras o alterar eventos. También describen el viaje del alma después de la muerte, no como un fin, sino como una metamorfosis hacia algo que trasciende lo físico. ¿Imaginas tener ese poder? La respuesta, según Thoth, está en dominar las reglas ocultas que él mismo codificó. Muchos de los símbolos y rituales que conocemos, desde las pirámides hasta los laboratorios alquímicos medievales, e incluso las teorías modernas sobre vibración energética, podrían tener un origen común: las tablas esmeralda. Y si Thoth no solo compartió secretos, sino que diseñó un camino evolutivo para la humanidad, un plan que aún está en marcha. Pero hay un problema: la historia oficial ignora esto. Las tablas son tratadas como fantasía, como metáforas sin sustento. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Siempre ha habido grupos que prefieren una población dormida, que no cuestione su lugar en el mundo. Si supieras que eres capaz de alterar la realidad con tu mente, ¿seguirías obedeciendo las reglas? Aquí entra el giro oscuro. Circulan teorías de que las tablas nunca desaparecieron.
que están guardadas por sociedades secretas, usadas por élites para manipular eventos globales desde las sombras. ¿Imaginas que técnicas de manifestación, control de energía o incluso métodos para influir en la conciencia colectiva hayan sido secuestrados por unos pocos? Todd lo anticipó. Por eso no solo escondió las tablas físicas, las codificó en la realidad. Como un mensaje en una botella cósmica, su sabiduría atrae a quienes están listos, como un imán. Si sientes curiosidad por estos temas, si cuestionas lo establecido, quizás no sea casualidad. Pero cuidado, una vez que ves detrás del telero, ya no puedes fingir que no sabías. Si las tablas enseñan que la conciencia construye la realidad, entonces todo, desde gobiernos hasta religiones, se basa en una mentira. Y la pregunta más incómoda surge: ¿qué entendió Todd sobre nosotros que aún no nos atrevemos a aceptar? La respuesta podría estar en cómo funciona la mente humana. No como un órgano, sino como un portal. Pero eso es otra historia. Si las tablas esmeralda revelan las leyes ocultas del universo, Todd no era un simple dios de palabras o sabiduría. Era algo más radical, el diseñador de la conciencia misma. Los antiguos no lo adoraban por registrar historias. Lo veían como un manipulador de la realidad, alguien que entendía la tela invisible que une todo lo que existe. Pero ¿qué sabía el que hoy hemos olvidado o ignoramos? La clave está en un misterio que aún nos desconcierta. ¿Qué es la conciencia? ¿Un producto del cerebro? ¿O algo más grande, independiente del cuerpo? La ciencia insiste en que es solo actividad cerebral. Pero Todd enseñaba lo opuesto. La conciencia es el motor de la realidad. No somos observadores pasivos, sino escultores. El mundo sería un campo de energía moldeable que responde a nuestros pensamientos e intenciones. Todd hablaba de múltiples capas de existencia, cada una con sus propias reglas, pero conectadas por la mente. Suena a ficción, pero la física cuántica moderna explora ideas similares. Experimentos muestran que el simple acto de observar una partícula afecta su comportamiento, como si la conciencia influyera en la materia. Si esto es cierto, todo cambia. No somos pasajeros en un universo fijo. Somos co-creadores. Cada pensamiento, cada elección, podría estar dando forma activamente a lo que llamamos realidad. ¿Imaginas las implicaciones? Todd no solo lo imaginó, lo dejó escrito. Pero ¿cómo aplicar este poder? Ahí está el verdadero desafío. Todd rompió todas las reglas sobre el tiempo. Para él, no era una línea recta que va del ayer al mañana. Lo veía como un laberinto de capas superpuestas, donde todo existe a la vez. Imagina que tu vida no es una película que avanza, sino un libro donde puedes saltar entre páginas. ¿Qué harías si supieras que el futuro ya está escrito junto al pasado? Las tablas mencionan los salones de Amenti, un lugar donde el tiempo se desvanece. Allí, todos tus recuerdos, decisiones y posibilidades coexisten. Suena similar a los registros acásicos, ese archivo cósmico que guarda cada evento, pensamiento y posibilidad. ¿Dominaba Todd el arte de leer este archivo? ¿Era capaz de moverse libremente entre épocas como quien cambia de canal? Pero hay más. Todd enseñaba que todo vibra, tus ideas, las piedras, hasta las emociones. La diferencia entre un cuerpo físico y un sueño es solo la velocidad de esa vibración. Si aprendes a ajustar tu conciencia, como sintonizar una radio, podrías acceder a realidades paralelas o comunicarte con dimensiones invisibles. Por eso los antiguos veían a Todd como un explorador interdimensional. No un dios en un trono, sino un viajero que cruzaba umbrales prohibidos. Pero esto plantea una pregunta incómoda. Si todos tenemos ese potencial, ¿por qué nos enseñan que somos impotentes? La respuesta es clara y perturbadora. Imagina un mundo donde todos supieran que sus pensamientos crean su realidad. ¿Quién seguiría leyes absurdas? ¿Quién compraría lo que no necesita? Las estructuras de control, gobiernos, religiones, sistemas económicos,
se derrumbarían. Por eso este conocimiento ha sido enterrado, ridiculizado o disfrazado como mito. Todd lo sabía. Por eso sus enseñanzas eran para iniciados. Pero hoy, la pregunta es tuya. Si descubrieras que tu mente puede remodelar el mundo, ¿seguirías viviendo como antes? Este saber no se perdió, lo escondieron. Lo distorsionaron en textos sagrados, lo ridiculizaron como fantasía, se burlan de los curiosos que preguntan. Pero la esencia sobrevive. Persiste en símbolos cifrados en templos antiguos, en grupos discretos que protegen fragmentos de verdad, en el conocimiento transmitido en susurros de maestro a discípulo. Pero hay algo que ni siquiera los iniciados discuten abiertamente. Todd no solo habló de vibraciones y pensamientos. Reveló que la muerte no es un final, sino una puerta. Si la conciencia es eterna, ¿qué ocurre cuando el cuerpo se desvanece? ¿Existe un manual, escrito por él, que explique cómo trascender lo físico? Aquí el misterio se vuelve personal. Si Todd conocía las reglas ocultas del tiempo y la realidad, ¿realmente murió? Las tradiciones ocultas sugieren que no. Que su esencia nunca abandonó este plano. Que reaparece una y otra vez. Como filósofo en Grecia, como alquimista en la Edad Media, como mentor anónimo en laboratorios cuánticos. ¿Pruebas? No las hay. Pero piensa en esto. Cada cierto tiempo surge un genio que revoluciona todo lo que sabemos. Personas con ideas tan adelantadas a su época que parecen venir de otro lugar. ¿Coincidencia? ¿O acaso es Todd, reinventándose una y otra vez, guiando a la humanidad desde las sombras? La pregunta que queda es inquietante. Si él logró burlar a la muerte, ¿podríamos hacerlo nosotros? Y más importante, ¿qué harías si descubrieras que la vida es solo el primer nivel de algo mucho más grande? Todd dejó pistas. Pero como un rompecabezas cósmico, solo aquellos que cambian su forma de ver el mundo pueden armarlo. ¿Y si Todd sigue entre nosotros, observando, esperando a que suficientes personas despierten para revelar el siguiente paso? Todd no seguía las reglas de los dioses comunes. Según los mitos, nunca nació ni morirá. Existía antes que las estrellas, y seguirá aquí cuando el universo se apague. No tenía padres divinos ni seguidores que lo elevaran. Surgió de la nada, como una chispa de conocimiento puro. Imagina un archivero cósmico. Todd habría registrado cada evento, desde el primer suspiro de la creación hasta el último latido de la humanidad. Pero no se quedó en una biblioteca celestial. Según los iniciados egipcios, aprendió a abandonar su cuerpo físico, explorar otras dimensiones y reencarnar cuando fuera necesario, llevando consigo fragmentos de su sabiduría milenaria. Los griegos lo llamaron Hermes Trismegisto. No un dios del Olimpo, sino un sabio de carne y hueso que escribió textos revolucionarios. Sus obras, como el Corpus Hermeticum, se convirtieron en la base de ciencias ocultas como la alquimia y la astrología. Para sus seguidores, Hermes era Todd reinventado, el mismo conocimiento, pero adaptado a una nueva era. Pero esto es solo el principio. Algunas tradiciones afirman que Todd ha reaparecido una y otra vez. Como Enoc, el personaje bíblico que caminó con Dios y ascendió al cielo sin morir. O como Pitágoras, cuyo teorema matemático escondía símbolos sagrados egipcios. Incluso figuras anónimas, maestros que enseñaban en secreto, podrían ser sus disfraces. ¿Coincidencia que tantos genios a lo largo de la historia hablaran de verdades similares? Todd, el inmortal, podría ser el hilo que une a todos ellos. Un profesor eterno que elige cuándo, dónde y cómo revelar sus secretos. La pregunta es, ¿quién será su próxima encarnación? ¿Y estaremos listos para reconocerlo? Imagina esto, ¿y si los genios que cambiaron el mundo, desde filósofos griegos hasta científicos revolucionarios, no fueron simples humanos, sino versiones de Todd? No hablamos de reencarnación común, donde olvidas vidas pasadas. Hablamos de un ser que conserva memoria y propósito, saltando entre épocas para empujar a la humanidad hacia adelante.
Esto explicaría textos antiguos que hablan de ascensión no como metáfora, sino como un hecho físico, dejar el cuerpo atrás y moverte como conciencia pura. Algo así como actualizar tu software y dejar el hardware obsoleto. Pero si Todd sigue entre nosotros, ¿dónde está ahora? ¿Será un inventor anónimo en Silicon Valley? ¿Un maestro en una aldea remota? ¿O su conocimiento está repartido como piezas de un rompecabezas, esperando que alguien las una? Una pista es clara, su influencia sigue viva. En sociedades secretas, en técnicas de meditación ancestrales, incluso en teorías científicas de vanguardia. Si sientes fascinación por estos temas, quizás no sea casualidad. Podrías estar más cerca de la verdad de lo que crees. Porque Todd no solo enseñó secretos, reveló que la muerte es una cortina que podemos correr. Que el alma no tiene fecha de expiración. Pero aquí viene lo crucial. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué hay realmente del otro lado? La respuesta podría estar en sus textos más prohibidos. Pero cuidado, entender esto no solo cambia tu visión de la muerte, cambia tu forma de vivir. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, sino una estación de paso. Un portal hacia otro estado donde el alma se enfrentaba a una elección: ascender a un plano superior o quedar atrapada en un ciclo de renacimientos. Y en medio de este proceso, Todd no era un mero espectador. Era el escriba cósmico, el que registraba cada decisión, cada acto, en un libro que determinaba el destino eterno. El famoso libro de los muertos describe rituales y pruebas para el viaje del alma. La escena más conocida es la balanza, el corazón del difunto contra la pluma de la verdad. Si el corazón era ligero, libre de culpa y mentiras, el alma seguía adelante. Si no, un monstruo lo devoraba, condenándolo a repetir la vida terrenal. Pero hay un detalle que pocos mencionan: Todd no solo anotaba el veredicto, conocía los secretos para alterarlo. En las tablas Esmeralda, Todd va más allá de este juicio. No habla de premios ni castigos, sino de evolución. Describe los salones de Amenti no como un lugar bajo tierra, sino como una dimensión fuera del tiempo, donde las almas eligen aprender o estancarse. Allí, según sus textos, existen seres que dominaron las leyes cósmicas. Maestros que no mueren, sino que deciden cuándo abandonar su cuerpo físico, conservando su conciencia intacta. ¿La muerte como fracaso? No para Todd. Para él, era solo un paso en un viaje infinito. La verdadera meta era volverse como esos maestros, seres libres de ciclos, dueños de su propia existencia. Pero esto plantea una pregunta radical: ¿y si la muerte es solo un concepto para los que no han despertado? ¿Si hay un camino, oculto en sus enseñanzas, para trascenderla por completo? Imagina seres que dominaron las fuerzas ocultas del cosmos. Según Todd, estos maestros no seguían las reglas comunes. Elegían cuándo abandonar su cuerpo físico, como quien cierra una puerta para abrir otra. No eran inmortales en el sentido tradicional, sino viajeros que trascendían los límites de lo material. Podría ser que Todd no solo enseñaba sabiduría, sino un método para que el alma dirigiera su propio destino, vida tras vida, muerte tras muerte. Hoy, la ciencia explora algo similar. Algunos físicos teorizan que la conciencia podría existir fuera del cerebro, como una señal de radio que sigue transmitiendo después de apagar el aparato. Tradiciones antiguas ya lo decían. Chamanes, místicos y médiums hablaban de viajar fuera del cuerpo. Todd llevó esto más lejos. La muerte no es el fin, sino un cambio de estado. Como pasar de sólido a gas, sin dejar de ser agua. Esto explica por qué grupos secretos, desde masones hasta sociedades ocultistas, han guardado celosamente sus enseñanzas. Si la gente supiera que la conciencia es indestructible, ¿quién temería a la muerte? ¿Quién obedecería ciegamente a líderes o sistemas basados en el miedo? El control depende de que creas que eres frágil y temporal. Todd revelaba lo contrario. Eres eterno, y ese poder es peligroso para quienes gobiernan desde las sombras. Pero hay otro nivel.
Todd menciona guías que regresan una y otra vez. Seres como Jesús, Buda o Lao Tse. Figuras que enseñaron verdades revolucionarias en su época. Y si no eran dioses ni profetas, sino alumnos avanzados de las mismas leyes que Todd describió, gentes que accedieron al manual secreto de la realidad y usaron ese conocimiento para cambiar el mundo. ¿Qué harías tú si supieras que la muerte es una ilusión? Si cada pensamiento tuyo pudiera alterar la trama de tu existencia. Todd no hablaba para egipcios o iniciados, hablaba para ti. Ahora. El misterio no está en el pasado, sino en lo que decides creer hoy. Si Todd tenía razón, la vida y la muerte son como dos caras de una moneda, una ilusión que nos mantiene distraídos. No estamos atados a un destino escrito, ni somos víctimas de un final inevitable. Formamos parte de algo infinito, un conocimiento que ha sido enterrado, pero nunca destruido. La pregunta es, ¿cuántas verdades más nos han robado? ¿Cuántas piezas del legado de Todd siguen ocultas bajo capas de mentiras? La respuesta podría sacudirnos. Si Todd comprendía la conciencia, el tiempo y la existencia, ¿por qué hoy lo tratamos como un mito? ¿Por qué sus enseñanzas, que construyeron civilizaciones, ahora se descartan como cuentos? La verdad es clara, este conocimiento nunca fue para todos. Lo escondieron en símbolos, lo cifraron en textos sagrados, lo transmitieron en susurros. ¿Pero quién tomó esa decisión? ¿Y qué pasa cuando alguien descubre la verdad? La historia se repite, los poderosos siempre esconden lo que no pueden controlar. Los egipcios guardaban secretos en templos. Los griegos disfrazaron a Todd como Hermes, escribiendo textos que solo unos pocos entendían. Los alquimistas medievales usaban metáforas para proteger sus descubrimientos. Y hoy, aunque hablamos de física cuántica y energía, seguimos sin ver el panorama completo. ¿La razón? El conocimiento libera. Si la gente supiera que su mente da forma a la realidad, que su conciencia es más fuerte que cualquier sistema, las estructuras de poder caerían. Religiones, gobiernos, bancos, todos dependen de que creas que el control está fuera de ti. Pero Todd enseñó lo contrario, el poder está dentro. Y eso, para ellos, es peligroso. Todd nos enseñó que el verdadero poder no está en templos o gobiernos, sino dentro de cada persona. La iluminación no es un regalo, es una conquista. Lo divino no está en un cielo lejano, vive en nosotros. Tomemos las tablas esmeralda. No son un cuento para entretener. Si fueran solo mito, ¿por qué grupos secretos y eruditos llevan siglos obsesionados con ellas? ¿Por qué hay quienes arriesgan sus vidas buscándolas? Quizás lo que conocemos es solo una fracción. Hay teorías de que partes clave fueron eliminadas, censuradas. Que el conocimiento completo se guarda en círculos cerrados, accesible solo para una élite. Pero hay algo peor, ¿y si ese saber se usa contra nosotros? Si las leyes de Todd fueron distorsionadas para controlar a la humanidad, manteniéndonos dormidos mientras unos pocos manipulan el mundo? Pero hay esperanza. El conocimiento prohibido de Todd es como semillas bajo el asfalto. Puede ser pisoteado, pero nunca destruido. Brota una y otra vez, en filosofías, en arte, en científicos rebeldes que desafían lo establecido. La pregunta es tuya, ¿ignorarás esto como fantasía? ¿O empezarás a sospechar que detrás de lo que te enseñaron hay algo más? Porque una vez que cuestionas, la fachada se agrieta. Y lo que descubres no es solo poder, es responsabilidad. ¿Estás listo para cargar con ella? Todd no enseñaba solo para llenar mentes de teorías. Su legado era una llamada a la acción, romper cadenas mentales, recuperar el poder que llevamos dentro. Pero de nada sirve saber que tienes un martillo si nunca golpeas el yunque. El despertar es el primer paso, no el último. La verdadera prueba es qué haces con lo que descubres. ¿Seguirás viviendo igual, o cada elección, cada pensamiento, reflejará esta nueva conciencia? Y cuando miles
millones, empiecen a recordar lo olvidado, ¿qué mundo construiremos? El velo se está levantando. Las enseñanzas de Thoth, ocultas por siglos, resurgen en canciones, en conversaciones cotidianas, en el científico que cuestiona lo establecido. Pero esto no es el final. Es el principio de una batalla silenciosa, liberar este conocimiento de quienes lo encadenaron. La información no cambia nada por sí sola. Puedes memorizar cada línea de las tablas Esmeralda, pero si no aplicas sus principios, eres como un hombre que lee un manual de vuelo y nunca se atreve a saltar del avión. La transformación duele. Exige romper hábitos, desafiar creencias, actuar incluso cuando el mundo te dice que te quedes quieto. ¿Estás listo para dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto de tu realidad? Porque el próximo paso no es aprender más, es hacerlo real. Thoth no guardó sus enseñanzas para que las admiraras desde lejos. Dejó un manual de acción, una guía para quienes están listos para romper las cadenas que otros les impusieron. La pregunta real no es si entiendes sus palabras, sino si tienes el valor de vivirlas. Sus lecciones no eran ejercicios mentales. Eran una inmersión brutal en la verdad. La mente no solo percibe la realidad, la construye. Piensa en ella como una escultora que no talla mármol, sino dimensiones enteras. La frase "como es arriba, es abajo" no es un mantra bonito, es un manual de operaciones del universo. Tus pensamientos internos proyectan tu mundo externo. Si odias, atraes caos. Si creas, atraes oportunidades. Por eso el sistema no te encierra en una celda. Te programa. Te repite que eres pequeño, que dependes de gobiernos, dioses o suerte. Si controlan lo que crees, controlan lo que haces. Y así, sin cadenas visibles, te vuelves tu propio carcelero. Aquí es donde Thoth se vuelve relevante. Sus enseñanzas son un martillo para romper ese condicionamiento. Te muestran que no eres un actor secundario en esta realidad, eres el director de la película. Los muros que ves, los fracasos que temes, son hologramas mantenidos por patrones de pensamiento que repites sin cuestionar. Pero cambiar esto duele. Requiere matar versiones antiguas de ti mismo. Desaprender mentiras que te enseñaron como verdades. Preguntarte por qué aceptas límites que otros diseñaron. Es como desarmar un reloj mientras sigue funcionando. Caótico, incómodo, pero necesario si quieres liberarte. ¿Estás dispuesto a soltar las certezas que te mantienen seguro? ¿A caminar en la niebla de lo desconocido? Thoth no promete respuestas fáciles. Promete poder, pero el precio es tu comodidad. Thoth no te lleva de la mano, pero sus enseñanzas son una brújula para navegar el mayor obstáculo, el miedo. No el miedo a lo desconocido, sino el que nos inyectan desde que nacemos. Miedo a no encajar, a fracasar, a salir del guión que la sociedad nos entregó. Ese miedo no es casualidad, es el candado que mantiene a la humanidad en una jaula invisible. Pero Thoth no te dice que ignores el miedo. Te enseña a usarlo como escalón. El miedo es una señal de que estás al borde de algo nuevo, de que lo conocido choca con lo posible. Los que despierten no son los valientes sin temor, sino los que actúan a pesar del miedo. ¿Por qué crees que este conocimiento fue escondido? No por su peligro, sino por su poder. Ver la realidad como es exige romper la hipnosis colectiva. Imagina que toda tu vida has usado lentes con filtros, y de pronto ves colores reales. Al principio duele, pero luego te das cuenta de que los límites eran mentira. Por eso te llaman loco si cuestionas. Por eso te ridiculizan si buscas más. El sistema no castiga la rebeldía física, teme a los que cambian su forma de pensar. Porque cuando despiertas, el teatro se desmorona. La autoridad, las deudas, las jerarquías, todo se vuelve frágil cuando la masa deja de creer en el guión. Pero saber esto no basta. Puedes memorizar todas las enseñanzas de Thoth y seguir siendo un prisionero. La diferencia está en actuar.
Es como saber que el agua te sostendrá, pero hasta que no saltas al mar, sigues en la orilla temblando. La verdadera magia no está en entender, sino en vivir como si ya fueras libre. ¿Qué historias te repites cada día? ¿Qué ideas aceptas sin preguntar? ¿Qué muros construyes pensando que son reales? Esas son las jaulas invisibles que Todd quiso ayudarnos a demoler. No necesitas grilletes físicos cuando tu mente está encadenada por creencias heredadas. Pero aquí está el desafío: ¿cómo traducir la sabiduría de un dios egipcio al mundo de smartphones y redes sociales? ¿Cómo usar sus secretos para romper el ciclo de deudas, estrés y rutina que nos consume? La respuesta no está en volverse ermitaño, sino en aplicar sus principios aquí y ahora. Reclamar este conocimiento no es desenterrar pergaminos. Es cuestionar las narrativas que te venden, que necesitas comprar para ser feliz, que el éxito es tener más que los demás, que el tiempo es una carrera contra la muerte. Todd enseñó que el tiempo es maleable, la abundancia es mental, y la muerte es solo un cambio de estado. ¿Cómo vivirías si lo creyeras de verdad? El próximo paso no es místico, es práctico. Es dejar de alimentar pensamientos de escasez. Es soltar relaciones que te drenan. Es crear aunque te digan que es imposible. Todd no hablaba de meditación en una cueva, sino de usar tu mente como herramienta para esculpir la realidad. Pero atención, el sistema está diseñado para que vuelvas a la comodidad. Ofrece distracciones infinitas, notificaciones, entretenimiento, consumo, para que no te cuestiones nunca. La libertad que venden es una trampa. Trabajar para pagar deudas, vivir para cumplir expectativas ajenas, morir sin haber despertado. Todd ofrece una salida, pero requiere coraje. No es suficiente entender que eres un creador. Debes actuar como tal. ¿Publicarás ese proyecto que guardas? ¿Dejarás ese trabajo que te ahoga? ¿Hablarás aunque te critiquen? Cada elección es un voto por la realidad que quieres habitar. La sabiduría sin acción es como un motor sin combustible. Hace ruido, pero no te lleva a ningún lado. Todd no te dio teorías para admirar, sino herramientas para demoler ilusiones. La pregunta final es brutal. ¿Prefieres la seguridad de tu jaula conocida o el vértigo de volar en un cielo sin límites? Elige, pero recuerda, incluso no elegir es una elección. Imagina que toda tu vida te han dicho que el mundo es una pantalla de cine fija. Lo que ves es lo que hay, sin opción a cambiar la trama. Pero Todd revela un secreto: tú eres el proyector. La realidad no es estática, sino maleable como arcilla húmeda. Cada pensamiento, cada intención, es un dedo que presiona y da forma a esa arcilla. Cuando entiendes esto, las cadenas mentales, destino, sufrimiento eterno, mala suerte, se desintegran. No estás atrapado en una película escrita por otros. Tú escribes el guión. Ahora, el segundo acto: dominar tus pensamientos. No son murmullos pasajeros. Son semillas. Si plantas no puedo, cosecharás límites. Si plantas soy libre, crecerán oportunidades. Durante años, sistemas como escuelas, religiones y redes sociales te programaron para sembrar desconfianza y conformismo. Te enseñaron a repetir, no a crear. Pero hoy puedes resetear ese programa. En lugar de aceptar los pensamientos prefabricados que te lanzan como migajas, elige deliberadamente qué semillas plantar. ¿Creerás que el dinero es escaso o que la abundancia fluye? ¿Verás problemas o desafíos? Cada elección mental es un acto de creación. No eres un personaje secundario en esta historia, eres el autor. Y el lápiz está en tus manos. Imagina que el miedo es un programa instalado en tu mente desde que naciste. Un software diseñado para que obedezcas, para que no cuestiones, para que aceptes límites que otros decidieron por ti. Todd sabía que este miedo no es real, es un fantasma, una sombra que se desvanece cuando enciendes la luz de la conciencia. El sistema te dice que temas lo desconocido, que evites riesgos, que sigas el rebaño.
Pero ¿qué pasa si lo desconocido es donde están las respuestas? Tot enseñó que la incertidumbre no es un abismo, sino un puente. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, no solo te liberas tú, debilitas el control sobre todos. Los que caminan este camino son como hackers de la realidad. No piden permiso. No siguen guiones. Rompen el código fuente de la Matrix social y reescriben las reglas. Su arma no es la fuerza, sino la claridad de saber que el miedo es una mentira votada por mayoría. Tot no reservó su sabiduría para gurús o iluminados. Es para cualquiera que decida actuar. No basta con saber que eres un creador. Debes crear. No basta con creer en el poder de tu mente. Debes usarlo para demoler las jaulas invisibles. Las llaves están en tus manos. Puedes seguir durmiendo en la comodidad de las mentiras conocidas, o despertar y usar esas llaves para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Cada elección, desde lo que piensas al despertar hasta cómo reaccionas al fracaso, es un ladrillo en la realidad que construyes. Pero aquí llega la pregunta que define tu vida. Si todo esto es verdad, si tu conciencia es el motor secreto de la realidad, ¿qué mundo quieres crear? ¿Uno idéntico al que te dijeron que aceptaras, o uno que ni siquiera los dioses antiguos se atrevieron a imaginar? Tot trazó el mapa, pero el territorio lo exploras tú. Cada paso que das, cada muro que derribas, cada verdad que reclamas, no solo cambia tu vida, cambia el código fuente del universo. La última página de este misterio no está escrita. La estás escribiendo ahora. ¿Qué dice tu historia? Imagina que toda tu vida has vivido dentro de una burbuja. Un día, algo hace clic y ves la burbuja por primera vez. Transparente, frágil, artificial. Ese es el momento en que todo cambia. La realidad ya no es una prisión de cemento, sino arena movediza que responde a cada uno de tus pasos. No puedes volver a creer en la burbuja, porque ahora sabes que solo era aire atrapado. Empiezas a ver las costuras del mundo, las mentiras que te vendieron como verdades, los miedos que te inyectaron como vacunas, las reglas que siguen otros sin preguntar. Te das cuenta de que las cadenas que creías de acero eran de papel. Siempre pudiste romperlas. Solo necesitabas creer que eras fuerte. Tot no te dio un mapa del tesoro. Te dio un manual de demolición. Sus enseñanzas son como dinamita para las paredes invisibles que te rodean. Los que han seguido este camino, estudiando tablas, descifrando símbolos, cuestionando lo establecido, saben que despertar no es un destello de luz. Es un amanecer lento, donde cada rayo revela nuevas capas de verdad. Pero aquí está el dilema. Puedes quedarte mirando el amanecer, o puedes salir a caminar bajo esa luz. Saber que eres poderoso no sirve si no usas ese poder. Es como tener un súper traje en el armario y seguir usando pijama. La elección es tuya. ¿Usarás este conocimiento para construir, para sanar, para crear? ¿O lo guardarás como un secreto curioso, algo para discutir en redes sociales mientras vives igual que antes? Porque el mundo no lo cambian los que saben, sino los que hacen. Los que arriesgan, los que caen y se levantan, los que prefieren vivir quemados antes que apagarse. Tot no escribió teorías para admiradores de sofá. Escribió un llamado a la acción. Y ahora, esa llamada está en tus manos. ¿Responderás? Durante siglos, la humanidad ha repetido un ciclo: recordar verdades poderosas, solo para olvidarlas bajo capas de mentiras. Pero algo está cambiando. Imagina un mundo donde suficientes personas despiertan, donde el conocimiento prohibido de Tot ya no puede ser enterrado. Donde las ilusiones se derrumban como castillos de naipes, revelando un panorama nuevo. El futuro no está escrito. Lo estamos escribiendo ahora, en cada decisión, en cada pensamiento que desafía lo establecido. La realidad que vivimos es un espejo de lo que millones creen. Pero cuando esos millones empiezan a cuestionar, el reflejo se quiebra. Las estructuras de control, gobiernos, religiones, sistemas,
pierden su poder cuando dejamos de alimentarlas con nuestro miedo. Todd lo vio claro: quien domina su conciencia, domina su realidad. Pero esto no es el final. Es el primer paso en un viaje sin mapa, donde cada respuesta revela nuevas preguntas. Aún hay secretos enterrados, verdades que ni siquiera las tablas Esmeralda mencionan. ¿Estás listo para encontrarlas? Si este viaje resonó en ti, no estás solo. Hay puertas que solo se abren para quienes buscan con autenticidad. Pero atención, no es un camino de teorías. Exige acción. Exige que vivas como si todo lo que aprendiste aquí fuera real. Porque lo es. Y ahora, tu movimiento. Suscríbete y activa la campana para ser el primero en acceder a contenido que desafía los límites. Si este vídeo resonó en ti, déjanos saber comentando: lo entendí. El conocimiento es una semilla, pero solo crece si la plantas. ¿Qué cosecharás?